Oh, ¿qué pasa muchachos? En este vídeo les voy a enseñar unos cuantos truquitos y consejos que les van a venir muy bien, así que venga. Yo por lo general soy muy desorganizado y seguro que muchos de ustedes también son como yo, así que aquí les traigo una buena solución. Vamos a crearnos un nuevo proyecto y le vamos a poner una estructura organizada de carpetas. Yo a esta le llamaré la chachoplantilla y si quieren la pueden copiar. Ahora guardamos el proyecto de forma normal donde quieran. Vamos a preferencias, nuevo proyecto y activamos esta casilla para usar una plantilla. Aquí la seleccionamos y ya estaría. Cada vez que abramos un nuevo proyecto nos lo hará con estas carpetas que le hemos creado. Y para los que no les gusta esta pantalla inicial que sale cada vez que abrimos el After, tenemos que ir a Preferencias, General y desactivamos la casilla de habilitar pantalla de inicio. Y ya estaría, todo listo nada más abrir el After. Parece que no, pero tener una mesa de escritorio bien ordenada nos ayuda un montón a concentrarnos y ser más productivos. Lo mismo pasa con la interfaz del After. Para mover los paneles estos de sitio lo hacemos clicando en la parte superior de cada uno. Si se fijan, sale un rectangulito al lado del cursor. Ahora lo podemos arrastrar y donde se ilumine de azul es donde va a encajar. Si no ven algún panel, siempre lo podemos sacar yendo a ventana y clicando en el que necesitemos. Para cerrar los que no usemos, clicamos con el botón derecho y lo cerramos. Una vez tenemos todo a nuestro gusto, podemos guardarlo como un espacio de trabajo nuevo. Para ello, vamos a Ventana, Espacio de Trabajo y le damos a guardar como un nuevo espacio de trabajo. Pueden crearse otro especial, por ejemplo, para animar personajes, para VFX, para lo que quieran. Luego, con seleccionar el que queramos aquí arriba, ya lo tendríamos. Si queremos maximizar un panel a pantalla completa, lo podemos hacer poniendo el ratón por encima y pulsando la tecla tilde. Hay muchas veces que los proyectos se nos convierten en un caos de composiciones. Si pulsamos la tecla tabulador, abrimos un mini diagrama donde se muestran todas las composiciones relacionadas con la que tenemos seleccionada. Esto nos permite saltar de una a otra muy rápido sin hacernos mucho lío. Hacia la derecha están las composiciones que están dentro de la seleccionada y a la izquierda las que contienen dentro. También es fácil agobiarnos un poco al llegar a un punto donde tenemos este panel lleno de composiciones abiertas. Si queremos dejar una sola, la clicamos con botón derecho y le damos a cerrar otros paneles en un grupo. De vez en cuando queremos hacer ajustes en una composición secundaria y ver lo que sucede realmente en la principal. Para eso tenemos que tener dos paneles de composición abiertos. Esto se consigue con este candado de aquí. Si se lo ponemos a la composición principal, siempre quedará bloqueada, y ahora ya podemos abrir la secundaria y ponerla donde queramos. Con esto ya podemos hacer cualquier ajuste y ver lo que está pasando en la principal. Cuando precomponemos, automáticamente nos crea una composición que ocupa toda la pantalla, sea lo que sea que hayamos precompuesto. Entonces, si queremos seleccionar alguna cosa por debajo, nos va a molestar siempre. Para evitar esto podemos entrar en una nueva composición, clicar en este botón de aquí y seleccionar lo que queremos recortar. Luego vamos a composición y le damos a recortar composición al área de interés. Ahora ya tenemos ajustada la composición a su tamaño y podemos seleccionar mejor todo lo demás. Si queremos saber dónde tenemos una capa o composición en el proyecto, basta con clicar encima de ella con el botón derecho, ir a revelar y le damos a revelar origen de capas en proyecto. También podemos ir al panel del proyecto y buscar una dentro de las composiciones. Y si queremos ver de dónde viene, le damos a mostrar en el Finder. Ahora ya no perderemos más tiempo buscando por las carpetas. Si ven que el After Effects les está yendo lento o solo les deja previsualizar unos pocos segundos, pueden liberar espacio de los archivos temporales de la caché. Para ello vamos a editar, clicamos en depurar y le damos a todo el caché de disco y memoria. No siempre tenemos que renderizar una composición entera. Si queremos que nuestra composición tenga un rango determinado, nos desplazamos donde queramos y pulsamos la tecla B para marcar el inicio y la tecla N para el final. Si queremos que tenga la entrada y salida según las capas seleccionadas, pulsamos Alt más Comando más B. También se puede hacer con el ratón manualmente, sin problema.
Luego, con el botón derecho encima de esta barra y clicando aquí, recortamos la composición a ese rango que hemos marcado. A veces pasa que nos hemos pasado y queremos aumentar otra vez la duración de la composición. Entonces abrimos los ajustes de secuencia con comando +K y aumentamos los segundos aquí. A la hora de renderizar nuestras animaciones suele pasar que perdemos tiempo eligiendo los ajustes y nos podemos liar a veces. Yo les recomiendo hacer un par de presets básicos de exportación. Para hacerlos vamos a la cola de procesamiento, clicamos en la flechita esta de módulo de salida y seleccionamos crear plantilla. Aquí le damos a nuevo y hacemos el preset que queramos. Yo les voy a enseñar los dos que más uso. El primero es para sacar el render en muy alta calidad. Para ello, en formato dejamos QuickTime y en opciones de formato elegimos Apple ProRes 422 HQ. Aceptamos, le ponemos un nombre y aceptamos de nuevo. Ahora si miran otra vez en la flechita del módulo de salida verán que lo tienen ahí. El otro preset que les recomiendo es para sacar los renders con alfa, es decir, con el fondo transparente, para poner encima de otros vídeos. Con estos dos va que chuta. ¿Les ha pasado alguna vez que han movido un proyecto de sitio o se lo han enviado a alguien y va y nos dice que le faltan archivos y luego tardamos 1000 años en encontrarlos o simplemente no tenemos ni idea dónde están? Pues hay una manera muy fácil para no volver a tener nunca más estos problemas. Simplemente tenemos que ir a Archivo, Dependencias, Recopilar archivos. Así nos crea una carpeta con una copia perfecta del proyecto con todo el material y al abrirlo está todo relinkeado y listo. Y si lo que queremos es exportar una composición en concreto, lo podemos hacer seleccionándola en el proyecto y luego vamos a Archivo, Dependencias y le damos a Reducir proyecto. Y ahora podemos hacer otra vez un collect para poderla llevar a donde queramos. Tengo un compañero de trabajo que es venezolano y siempre que miro para él, el tío tiene la línea de tiempo amarilla, azul y roja, como los colores de la bandera de su país. Si quieren poner otros colores a las capas, lo pueden hacer clicando en estos cuadraditos y eligiendo un color que les guste. Esto sirve para organizarnos visualmente las composiciones con nuestro propio código de color. Además, podemos seleccionar todas las que tengan el mismo color. Y si clicamos otra vez con el botón derecho sobre una de las capas, podemos invertir la selección, así le podemos dar un uso práctico de verdad. Muchas veces tenemos una capa con otras muchas linkeadas a ella, y si queremos modificarlas sin que cambien todas, tenemos que irlas buscando y seleccionando una a una para deslinkearlas, lo que puede ser una locura si tenemos muchas capas. Pero si clicamos en ella con botón derecho y le damos a seleccionar secundarios, nos las selecciona todas automáticamente. Controlar la forma en la que nos movemos por la línea de tiempo nos hará ser mucho más rápidos en el After. Para avanzar o retroceder un frame por la línea de tiempo lo podemos hacer con comando más flechita derecha o izquierda. Si queremos hacerlo de 10 en 10 frames, le añadimos la tecla Shift o mayúscula. Si mantienen la tecla Shift mientras se mueven por la línea de tiempo, se ajustan a los bordes de una capa o a los de los keyframes. Si mantienen la tecla comando, reproducirá el audio que tengan las capas. Para desplazarnos por los keyframes lo hacemos pulsando la tecla K para ir hacia adelante o la J para ir hacia atrás. Este truquillo lo aprendí hace poco. Si queremos añadir un keyframe de alguna propiedad en concreto justo donde estamos, lo podemos hacer manteniendo Shift más Alt más la letra de la propiedad en concreto, como la P de posición, la S de escala, la R de rotación o la T de opacidad. Si queremos ver solamente las propiedades con keyframes que tiene una capa, pulsamos la tecla U y otra vez para ocultarlas. Si pulsamos rápido 2 veces la tecla U, nos muestra también las expresiones. Además, si pulsamos la tecla E, nos muestra los keyframes en los efectos. Y si pulsamos rápido 2 veces la tecla E, nos muestra solo las expresiones. Para desplazar los keyframes seleccionados de forma precisa, lo hacemos manteniendo la tecla Alt más flechita derecha o izquierda. De esta forma los movemos frame a frame. Si además mantenemos el Shift, los movemos de 10 en 10 frames. Yo esto lo uso casi todo el tiempo. Hay situaciones donde tenemos muchos keyframes y resulta que queremos cambiar el valor de unos cuantos a la vez pero que están separados entre sí. Pues en vez de ir cambiándolos uno a uno, los seleccionamos con Shift y justo encima de uno de ellos hacemos el ajuste.
muchas veces que tenemos una animación que nos gusta tal y como está, pero queremos que vaya un poquito más lento o un poquito más rápido. Para ello seleccionamos todos los keyframes y manteniendo la tecla Alt, estiramos o contraemos desde el primer o último keyframe para ajustarlo como queramos. Hay otras veces que nos interesa una animación que ya tenemos pero invertida en el tiempo. Por ejemplo, yo lo uso mucho para hacer aparecer y desaparecer textos de la misma manera. Lo que hago es copiar los keyframes con comando C, los pego más adelante con comando V y seleccionados, con el botón derecho vamos a asistente de fotograma clave y clicamos en fotograma clave con tiempo inverso. Manteniendo pulsada la tecla comando podemos cambiar los keyframes a lineales. Y si mantenemos pulsadas las teclas Alt más comando y clicando sobre un keyframe podemos cambiarlo de lineal a mantenido. Esto seguro que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, para duplicar una capa lo hacemos pulsando comando más D y para dividirla donde queramos lo hacemos con Shift más comando más D. Esto seguro que a muchos les ha pasado, que hay muchas veces que copiamos una capa de una composición y la queremos poner en otra, pero al pegarla con comando V lo hace fuera de la línea de tiempo y no la podemos seleccionar. Para solucionar esto, si lo hacemos manteniendo Alt más comando más V, nos la pega justo donde nos encontremos en la línea de tiempo. También si se fijan, cuando pegamos las capas, nos lo hace siempre justo encima de la que tengamos seleccionada. Si no tenemos ninguna seleccionada, las pega por arriba del todo. Muchas veces queremos ver una sola capa y lo podemos hacer activando este botón de aquí. Si lo que queremos es desactivarla, lo hacemos clicando en este ojito. Y si lo que queremos es ocultarla de la línea de tiempo, lo hacemos clicando en este de aquí mientras tenemos activo este icono de tímido. Esto viene muy bien para capas que ya están fijas y sabemos que no las vamos a volver a tocar. Así mantenemos la línea de tiempo mucho más organizada. Si queremos movernos por las capas de arriba a abajo, lo hacemos con las flechitas del teclado mientras pulsamos la tecla comando. Si a esto le mantenemos también la tecla Alt, movemos la capa seleccionada. Y si a estas dos teclas le añadimos también el Shift, movemos la capa directamente hacia arriba o hacia abajo del todo. Esto viene muy bien cuando tenemos una composición con muchas capas. Para reemplazar una capa seleccionada por otra del proyecto, lo hacemos arrastrándola mientras mantenemos la tecla Alt. Esto viene muy bien cuando ya tenemos una capa animada con keyframes, efectos y tal, y por alguna razón queremos sustituirla por otra. Así no tenemos que andar copiando y pegando todos los atributos a la nueva capa. Si linkeamos una capa con la espiral a otra, esta se queda tal cual, pero nos sigue su posición, escala y rotación. En cambio, si la linkeamos manteniendo la tecla Shift, nos la sigue pero además copiando sus propiedades. Si estamos haciendo algo con capas vectoriales importadas, seguro que les ha pasado que al escalarlas las ven pixeladas y no saben por qué. Esto se soluciona fácil clicando en esta casilla de aquí, para rasterizarla continuamente. Si queremos cambiar los modos de fusión rápidamente, en vez de estar clicando aquí para seleccionar cada uno, podemos mantener pulsada la tecla Shift mientras que con la tecla de más o guión vamos pasando por todos. Así podemos ver más rápido cuál nos gusta de verdad. ¿Se acuerdan cuando nos decían siempre en clase que el orden de los factores no altera el producto? Pues aquí con los efectos sí. El orden de procesamiento es descendente, es decir, el que esté por debajo de todo es el que actúa por encima en verdad. Hay muchas veces que tenemos metidos muchos efectos en las capas, y si tenemos que ir uno por uno desactivándolos o eliminándolos, se puede convertir en la historia interminable. Para esto tenemos un par de soluciones. Una es desactivándolos todos clicando en este botoncito que pone FX. Y la otra es que si queremos eliminarlos todos, lo podemos hacer pulsando Shift comando más la tecla E. Por si hay algún despistadillo, para crear una máscara en una capa de formas, lo podemos hacer clicando en este botón de aquí.
pegar una capa con otra lo podemos hacer primero seleccionando la capa y manteniendo la tecla comando la arrastramos. Depende de dónde seleccionemos dentro de la capa nos pondrá un cuadradito como este marcando dónde va a ser la unión. Si mantenemos además la tecla Shift nos lo pegará con el borde de la composición. Si queremos sacar las guías para ajustar de forma precisa alguna capa, lo hacemos primero pulsando comando más la tecla R. Así nos salen estas reglas y ahora sí, clicamos y arrastramos para sacar las guías. Si queremos ser súper precisos, podemos clicar encima de la guía con el botón derecho y decirle exactamente qué posición queremos. Si las capas no se nos pegan automáticamente, tenemos que ir a ver y le damos a ajustar con las guías. Seguro que les pasa que creamos capas de forma y se nos queda el punto de anclaje en vete a saber dónde. Entonces con la tecla Y cambiamos el cursor a seleccionar punto de anclaje. Si lo agarramos y lo arrastramos manteniendo la tecla comando, se nos pega en sitios clave como una esquina o el propio centro. Y si nos queremos agarrar todo esto de primeras, lo que podemos hacer es ir a preferencias, general y marcar la casillita esta de centrar el punto de anclaje en las nuevas capas de forma. Ahora por fin ya se nos pone en el centro automáticamente cada vez que hagamos una nueva capa de forma. Hay muchas veces que creamos una capa de formas predefinida y cuando queremos modificarle el trazado vemos que no podemos. Pues en verdad sí que se puede. Si vamos a la propiedad trazado y hacemos clic con el botón derecho, la podemos convertir en trazado de curva. Y ya podemos modificarla, añadirle o quitarle puntos. Si queremos abrir una parte de un trazado de una capa de formas ya cerrada, seleccionamos los puntos por donde queremos que se abra, clicamos con el botón derecho, vamos a máscara y en trazado de máscara clicamos a cerrado. Algunos de nosotros ya estamos medio miopes y a veces nos cuesta clicar los puntos de trazados o los tiradores estos, por ejemplo. Para solucionarlo podemos ir a preferencias, general y en la primera opción de todas le podemos aumentar el tamaño. Hay veces que ponemos una expresión en una propiedad, pero luego queremos desactivarla sin tener que borrarla por si acaso. Pues lo podemos hacer clicando en este botón de aquí. Si tenemos muchas expresiones y queremos desactivarlas todas a la vez, lo podemos hacer clicando con botón derecho y dentro de la opción definidores clicamos en desactivar expresiones. Y se pueden volver a activar sin problema de nuevo. Para mostrar solo las expresiones lo conseguimos pulsando 2 veces la tecla E. Hay muchas veces que queremos aplicar una expresión a muchas capas a la vez, pues con botón derecho sobre la propiedad que tiene la expresión, clicamos en copiar solo expresión. Ahora podemos seleccionar las capas que queramos, abrimos la propiedad a la que queramos aplicar la expresión y pegamos normal con comando V. Como ven, solo se pega la expresión. Siempre solemos abrir las propiedades de las capas así, ¿verdad? Pero si clicamos en la flechita a la izquierda de la etiqueta manteniendo la tecla comando pulsada, nos despliega todo completamente. Ahora, si queremos dejar a la vista solo algunas propiedades de algunas capas, las podemos seleccionar con comando y cuando las tengamos, apretamos 2 veces seguidas la tecla S. Para volver a mostrarlas todas, con abrir y cerrar la flechita de la izquierda ya estaría. Hay veces que para llegar a una propiedad que no tiene atajo de teclado, como la del trazado, hay que abrir un montón de flechitas haciendo muchos clics. Pero si ponemos en este buscador trazado, ya nos aparecen todas las capas que queramos. Si queremos resetear las propiedades de escala y rotación a su valor original, lo podemos conseguir haciendo doble clic en las herramientas de selección o rotación. Un truquito para animar la posición de forma más efectiva es separando las dimensiones. Así podemos animar un eje sin afectar al otro.
Hay muchas veces que al hacer una viñeta o un degradado se nos ve este tipo de líneas feas o banding, como el capítulo este de Juego de Tronos que no se veía un carajo, ¿se acuerdan? Para solucionarlo, lo que tenemos que hacer es darle más profundidad de color al proyecto. Para eso vamos aquí donde pone 8 bpc y cambiamos la profundidad a 16 bits. Lo podemos cambiar también si clicamos encima manteniendo la tecla Alt. Esto seguro que lo deja casi perfecto, pero a veces no del todo. El truquito está en poner un efecto de ruido al 1 o 2% por encima de todo, y así se empasta ya todo perfecto. Eso sí, si el vídeo va para YouTube, se va a ver como el culo igualmente, ¿eh? Les pongo un ejemplo de un vídeo que hice hace poco para que vean cómo se ve. A veces nos gusta una textura para ponerla al fondo, por ejemplo, pero es demasiado pequeña, y si queremos que ocupe todo el tamaño, tenemos que escalarla y se nos vería o pixelada o con poca definición. Una buena alternativa sería meterle este efecto, el mosaico en movimiento, o motion tile en inglés. Ajustándolo un poco y clicando esta opción de reflejar bordes, ya podría dar el pego. Si quieren ponerle un efecto en concreto a todo, en vez de estar poniendo efectos a cada capa, lo podemos hacer con las capas de ajuste. Son capas transparentes a las que podemos ponerle cualquier efecto, y actuará sobre todo lo que esté por debajo. Para revelar de la nada cualquier cosa, por ejemplo un texto rápidamente, primero lo animamos, luego creamos una capa donde queramos que se vea el texto y a este lo ponemos en modo alfa mate. Esta técnica se usa prácticamente para todo. Si tenemos unas cuantas capas ya animadas, pero nos damos cuenta que lo queremos cambiar todo de sitio o de escala, por ejemplo, podemos crear un nulo con Shift Alt Comando Y. Linkear todo ese nulo, modificarlo como queramos y luego lo borramos si queremos y listo. Si queremos que una capa siga perfectamente un trazado, lo que tenemos que hacer es copiar el trazado en cuestión de una capa de forma o de una máscara y pegárselo a la posición de la capa que queramos. Si queremos que el objeto se oriente automáticamente al trazado, le damos al botón derecho, vamos a transformar y seleccionamos orientación automática. Aquí marcamos orientar en el trazado. Ajustamos la rotación si hiciera falta y ya lo tendríamos. También podemos orientar las capas 3D hacia la cámara. Lo hacemos de la misma manera que antes. Vamos a transformar, orientación automática, y ahora al ser 3D nos sale esta tercera opción. Clicamos en orientar hacia la cámara y ya siempre se quedará orientada, movamos como movamos la cámara. Va muy bien con textos o con formas redondas, como con estos planetas de aquí. Si queremos secuenciar muchas capas para que salgan de una en una, las seleccionamos todas y primero las recortamos en el tiempo. Clicamos con botón derecho y vamos a asistente de fotograma clave y ahí clicamos en capas de secuencia. Así nos crea la escalerita hacia arriba o hacia abajo según el orden que las hayamos seleccionado. También nos podemos ahorrar todo esto si nos instalamos este script gratis, el Rift, que ya les enseñaré cómo se usa en un vídeo. Si tenemos una capa que sigue un movimiento como este, por ejemplo, nos gustaría que no fuera tirones, sino fluido de principio a fin. Si vamos al editor de gráficos y lo ponemos en editor de gráfico de velocidad, vemos que entre cada keyframe la velocidad es constante, lo que nos da un movimiento algo robótico. Esto pasa por tener los típicos keyframes lineales, es decir, los de forma de rombo. Entonces, si queremos hacer que sea más fluido, podemos pensar, pues le metemos el típico is este con F9 a todos los keyframes y ya irá suave. Pero si nos fijamos, lo que está pasando es que entre cada keyframe acelera y desacelera, parándose la velocidad en cada uno. Lo podemos ver bien en este gráfico, como arranca, va rápido y luego vuelve a bajar la velocidad. Pues bien, para que vaya fluido hay un tipo de keyframe menos conocido, pero que viene perfecto para estos casos. Se llaman los keyframes de curva automática y se consiguen seleccionando todos, clicando con botón derecho y seleccionando desplazarse en el tiempo. Ahora si se fijan, mantiene una velocidad constante muy fluida, que podemos ajustar sin problemas con los keyframes de los bordes.
nos queremos volver un poco más creativos con los textos, lo que podemos hacer es convertirlos en capas de formas, clicando aquí, y animarle los trazados para darle un toque extra a la animación. Yo les dejo este ejemplo rápido, pero se pueden complicar todo lo que quieran. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el vídeo y hayan aprendido algunos truquitos nuevos. Si tienen alguna duda o me quieren decir cualquier cosa, me la pueden escribir aquí abajo en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse, porque en el siguiente vienen más cositas nuevas.